y el ruego que Él les dice a sus discípulos que tienen que tener con respecto a esto, a estas personas que estaban prontas para ser cosechadas allí en los campos. Era rogada al Señor de los campos, ¿verdad?, que envíe obreros para la cosecha de esa mies. Y un poco de esto vamos a estar hablando ahora en este rato. El relato que vamos a seguir está en el Evangelio de Mateo. Como sabemos, hay otros evangelios también que mencionan este relato y aportan y enriquecen más el tema, que es en Marcos y en Lucas también. Y vemos allí en el relato que vamos a continuar, que es luego de esto, que el Señor les pide a los discípulos a todos los discípulos, ¿verdad? No estamos hablando de los 12, sino a la gran cantidad de discípulos que le seguían, inclusive algunos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y bueno, vemos que la contestación vino. Vamos a ver algunos puntos importantes al comienzo para que cuando leamos allí de discípulos y apóstoles tengamos en claro. El discípulo, ¿verdad?, es aquel estudiante que está cerca de su maestro, ¿verdad?, que le sigue, ¿verdad?, está a su lado, ve sus reacciones, escucha sus enseñanzas, ¿verdad?, y el deseo de él y el propósito de él es llegar a ser como su maestro. Básicamente eso es el discípulo. Luego, si hablamos del apóstol, en la definición de apóstol, ya es alguien que es enviado, ¿verdad?, que está calificado y enviado para una misión particular. Pero en la elección de los apóstoles, ¿verdad?, de los 12, que vamos a estar leyendo en instantes, luego también en la selección de Matías, que fue elegido por Judas, una de las características que tenía que tener era de haber estado junto a Jesús, ¿verdad?, en todo su ministerio público, ¿verdad?, desde su bautismo, ¿verdad?, hasta su resurrección. Y justamente hace particular énfasis en que sea que haya visto a Jesús resucitado para la elección de Matías. Y luego Pablo, ¿verdad?, ya le podríamos capaz ver del tema de elegido, ¿verdad?, como un instrumento escogido, como se dice de él mismo, ¿verdad?, para llevar las palabras a gentiles, a reyes, al pueblo de Israel también, ¿verdad? Allí tenemos los casos de apóstol. Y ahora sí vamos a la lectura del pasaje, allí desde el versículo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 10 de Mateo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, quien escribe el Evangelio, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, la alforja era como un bolso de cuero, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, que era como un bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella.
mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y en el 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si vamos a los otros pasajes, que yo los leí, si quieren pueden luego en sus casas ir, ¿verdad?, sobre Marcos y Lucas, que nos relata lo mismo, vemos que no fue que hubo un tiempo, ¿verdad?, entre el último versículo del capítulo 9 y el primer versículo que acabamos de leer del capítulo 10. Hubo un tiempo allí. Dice que Jesús se apartó y estuvo toda la noche en el monte orando, dice en uno de los pasajes. En otras ocasiones también se menciona que Jesús se apartaba, ¿verdad? A veces muy temprano en la mañana menciona, y justamente a orar. También le vemos a Jesús orando en otros pasajes aquí de Mateo, anteriores, que es en su bautismo, durante su ministerio. Eso fue en el capítulo 3, en el capítulo 5 este último, en el capítulo 9 momentos antes de declarar quién era, en el capítulo 9 antes de la transfiguración y en el capítulo 22 en Getsemaní. Así que el Señor, ¿verdad?, le pidió a los discípulos, a todos los discípulos, era un gran número, ¿verdad?, que estuvieran rogando al Señor, ¿verdad?, para que enviara obreros. Y sabemos que el Señor contestó, lo leímos recién. Pero el Señor mismo Jesús, quien era uno con el Padre, ¿verdad?, vio necesario, antes de esta elección de los 12, vio la necesidad de apartar tiempo y estar con el Padre orando. Dice que estuvo toda la noche orando antes de tomar esta decisión. ¿Cuánto me cuesta a mí a veces estar concentrado más de 15 minutos orando? ¿Verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Y el Señor es ejemplo para nosotros, ¿verdad? En todas las cosas. Y esto, ¿verdad?, nos asombra, ¿verdad? Que Él pasó toda la noche, ¿verdad? Apartó un tiempo para estar a solas. Podría haberlo hecho tal vez esa misma noche, ¿verdad?, con el bullicio de todos los discípulos allí a su alrededor, pero no. Él creía necesario, ¿verdad?, apartarse a un lugar para compartir tiempo con el Padre, ¿verdad?, hablando con el Padre. Y nosotros, yo pensaba, ¿verdad?, aquellos que tenemos familia, que tenemos niños chicos o tenemos a veces mascotas y demás, todo el ruido que hay en la casa, ¿verdad?, todo el ruido, todo lo que nos desconcentra, ¿verdad?, a veces por comodidad ahí mismo, ¿verdad?, tal vez ante algunas decisiones importantes que tenemos que tomar o pruebas difíciles que estamos pasando, bueno, ahí nos dirigimos al Señor. Sí, Él nos escucha, pero no estamos nosotros concentrados, yo pienso, de tal manera, ¿verdad?, de derramar nuestro corazón al Señor, ¿verdad?, y estar pura y exclusivamente, ¿verdad?, pensando en Él. El Señor Jesús lo hacía, ¿verdad? Y eso también es un ejemplo que tenemos que tomar nosotros. Algo también que a veces nos cuesta es ¿qué hacemos ante la necesidad de tener que tomar una decisión? Llevamos esa decisión que tenemos que tomar delante del Señor, ¿verdad?, para recibir de Él, que Él nos guíe en la decisión que tenemos que tomar. Apartamos tiempo, somos constantes en esto, escuchamos de su palabra, ¿verdad?, estamos atentos en las reuniones, leemos su palabra en nuestra casa, hacemos un devocional, pedimos consejo tal vez a hermanos, pedimos consejo a maestros de escuela dominical, pedimos consejo a los ancianos, pedimos consejo a los líderes de adolescentes, de jóvenes, ¿verdad? Ponemos estas decisiones delante del Señor, o le decimos al maestro allí de escuela dominical o líder de jóvenes, tomé tal decisión, dice, quiero que estés orando para que me vaya bien, para que ya con la decisión tomada,
¿verdad? Es bueno, ¿verdad? El Señor hizo, antes de decidir qué 12 seleccionar para este ministerio, para este apostolado, apartó tiempo a solas con el Padre. Tal vez la respuesta que recibamos del Señor, ya sea a través del mensaje, a través de su palabra, a través de algún hermano referente, ¿verdad?, puesto en oración, tal vez no sea lo que nosotros queremos. Deberíamos no ser cabezas duras, digamos, y seguir adelante con algo que el Señor nos ha mostrado que no es para nosotros. Pensaba muchas cosas, uno cada vez que prepara y repasa, hay cosas que el Señor le viene diciendo, y pues, si dice todo lo que le viene a la mente se va mucho tiempo, pero yo pensaba también a veces en el trabajo, que podemos decir, Señor, estoy sin trabajo, y por ahí conseguimos un trabajo, venimos, lo compartimos, y el trabajo tal vez nos libera solamente lunes y martes, o tal vez nos lleva que tengamos que venir a las reuniones, o tal vez un trabajo no es necesario porque no tenemos una disciplina con los recursos y agarramos un segundo trabajo, trabajamos 16 horas y apenas así nos queda tiempo para descansar. Y yo no creo que esto sea del Señor, que quiera que dediquemos así todos nuestros esfuerzos hacia las cosas del mundo y le dejemos a un lado, y no tengamos tiempo ni fuerzas para estar a solas con Él. El Evangelio según San Marcos nos cuenta que llamó así a los 12. Llamó así a los 12. Y acá una cosa muy importante es que el Señor, antes de darles, digamos, de prepararlos, ¿verdad?, con lo que necesitaban y demás, Él los llamó así. Ya estaban teniendo un tiempo, ¿verdad?, de discipulado, de estar cerca de Él, de conocerle, de aprender de Él. Bueno, Él los llamó así, para que estuvieran más cerca de Él, estos 12, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor también quiere de nosotros. Hoy también el Señor nos ha llamado, estamos acá, ¿verdad?, para que estemos cerca de Él, para que le escuchemos, tratemos de estar atentos, ¿verdad?, a su voz, a su palabra, y a cada uno en particular Él nos habla de una manera distinta. Otra cosa muy importante también, que primero el Señor quería tener intimidad, ¿verdad?, con los discípulos, más aún con ese círculo más cerrado hacia Él de los apóstoles. Él quería tener momentos más íntimos, más cercanos a Él, a ellos, para después sí poder ir y servirles, poder ser preparados y demás para poder ir y servirles. Y esto también es muy importante, aquellos que estamos sirviendo en algún área, ¿verdad?, queridos, de que lo que el Señor quiere primeramente es que estemos a solas con Él, que pasemos tiempo con Él, en la intimidad con Él, que hagamos un esfuerzo. A todos nos cuesta apartar tiempo del día, más si tenemos que estar solos, capaz que tenemos que levantarnos más temprano, o irnos, no sé, ir a algún lugar, a algún parque, no sé, cada uno tendrá su manera de poder estar tranquilo y a solas con el Señor. Pero requiere de un sacrificio, ¿verdad? Y el Señor quiere, ¿verdad?, que hagamos esto. Pensaba también hace un tiempo que compartía ahí de María y Marta, ¿verdad? María estaba allí a los pies del Señor, ¿verdad? Él quería tener ese momento, ¿verdad?, allí a solas de intimidad con María. Primeramente es esto, queridos. Después, el servicio. Y también pensando en el servicio, es muy importante la santidad. Es necesario pasar tiempo con el Señor, ¿verdad?, para renovarnos de día en día, derramar nuestro corazón, pedirle perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal, y esto es necesario, ¿verdad? El servicio así tan solo y frío nos enfría también. Esas 12 personas no eran personas extraordinarias. Ahora vamos a ver algunos pasajes que también el domingo Mauricio nos hacía pensar en la debilidad, ¿verdad? No eran personas extraordinarias, eran personas de ahí, ¿verdad? Pescadores,
se asombraban mucho, se maravillaban, inclusive los religiosos se maravillaban de escucharles, decían, pero estos no son los pescadores, entonces realmente han estado con Jesús, había algo en ellos, ¿verdad? Pero si nos sentimos que no estamos capacitados, si nos sentimos que no somos capaces, entonces venimos por un buen camino para servirle al Señor. El Señor quiere nuestro corazón, quiere un corazón entregado, hacer su voluntad. Pensaba también, creo que Mauricio también lo comentó, el caso de Moisés y tantos otros siervos del Señor, que en su debilidad, ¿verdad?, Él mostraba su poder. Y más o menos allí, también rápidamente les leo unos versículos. Yo escribí acá, si te crees incapaz, no preparado, insuficiente para la tarea, bueno, venís por buen camino. Dice 2 Corintios 12, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Él venía hablando del aguijón en la carne que tenía y que el Señor le decía que tenía que continuar así. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, decía Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Hechos 4:13 dice que justamente cuando Pedro y Juan están hablando allí ante Sanedrín, todos los que los llevaron, digamos, casi que para ser juzgados delante de los religiosos, dice que entonces estos religiosos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y yo pensaba en mí también, en los lugares donde andamos, nos reconocen, ¿verdad?, por lo que hacemos, por cómo nos dirigimos, ven nuestro testimonio, el fruto del Espíritu. Lo tenía para decir más adelante, pero ahora viene bien decirlo. Yo pensaba en un matrimonio que es la paz personificada en ellos, en su familia, que son Ken y Eunice. Visitarles a ellos, estar con ellos, recibirles o conversar, ¿quién nos puede decir que el Señor está presente allí, verdad? Y sería bueno también que nuestro crecimiento, ¿verdad? Sabemos que nos cuesta, pero nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad?, pensando en nuestra madurez, que podamos prontamente poder, que el resto, los que están a nuestro alrededor, perciban, ¿verdad?, de que huelan a Jesús como están cerca nuestro. En 1 Corintios 1:27, y salteando algunos versículos, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y es esto, hermanos, ¿verdad? Si hay alguna gloria en algo que se haga, bueno, la gloria es para el Señor. Y por eso dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, para que el Señor los enviaba, ¿verdad?, y para comprobar que realmente eran enviados del Señor, ¿verdad?, y que vieran al Señor al verles a ellos, el Señor los capacitó con el poder hacer estos milagros, ¿verdad?, que mencionaba allí lo que estuvimos leyendo en los primeros versículos, para demostrar realmente que eran representantes del Señor. Jesús los capacitó, ¿verdad?, y también pensaba en lo que ya mencionaba anteriormente, en el testimonio, en que los que estén a nuestro alrededor puedan oler a Jesús cerca nuestro. Luego vemos en la mención de los apóstoles en la elección, y también cuando el Señor los elige y los encuentra allí en sus tareas,
vemos que hay un círculo, ¿verdad?, más cercano al Señor, que se menciona inclusive, como les decía, en la elección de los discípulos. Allí en el Mateo, en el capítulo 4, habla que junto al mar encuentra a los hermanos Pedro y Andrés, y son elegidos. Luego más adelante habla de los hermanos Jacobo y Juan, también pescadores, ¿verdad? También son los primeros discípulos que se mencionan al ser elegidos como sus apóstoles. Vemos que hay, ¿verdad?, un círculo íntimo, ¿verdad?, más cercano al Señor. Ese círculo también son los que más se mencionan, ¿verdad?, presenciando los milagros del Señor o compartiendo, ¿verdad?, experiencias del Señor o la transfiguración y demás. Ese círculo de discípulos eran los que estaban más cerca del Señor. Pasaban más tiempo con el Señor. Y esto también, esta experiencia de ellos es la experiencia que podemos tener nosotros, de pasar más tiempo con el Señor, de venir aquí a la iglesia, de estar ahora tal vez allí en las campañas, de todas estas actividades, todos estos momentos que tenemos para estar cerca del Señor, para estar en su obra, ¿verdad? Cuántas experiencias podemos experimentar, ¿verdad? Cuánto gozo, cuánto crecimiento, ¿verdad? Cómo nos afirma también el estar cerca de Él. Y esto le pasaba a estos discípulos, apóstoles ahora, ¿verdad? Era ese círculo más cercano a Él que también les permitió vivir más experiencias. Al menos son los relatos que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Y maravillosas experiencias que pasaron junto a Él. Y esas son cosas que si no estamos junto al Señor, no las estamos perdiendo, queridos. Así que les animo a estar cerca del Señor, a pasar tiempo con Él, ¿verdad? En el momento del día que nos viene bien para estar cerca del Señor, para apartar un tiempo con Él, para escuchar su palabra, como estamos haciendo acá. También otra cosa que leímos en estos primeros pasajes fue en la elección de los apóstoles, ¿verdad? No dice eligió a 12 llamados apóstoles, los menciona nombre a nombre, ¿verdad? Inclusive también una cosa, cuando se le menciona a los apóstoles, siempre se menciona por último a Judas. Tal vez sabemos que era el que estaba más lejano al Señor. Y pensando en esto, si el Señor nos mencionara, digamos pensando así, ¿verdad?, que seamos de los primeros nombres que el Señor pueda mencionar aquí en la iglesia de Manga. Pero el Señor quiere tener una relación íntima, ¿verdad? El Señor llama por su nombre. Esto lo hemos escuchado tantas veces. El Señor nos ha llamado a nosotros en particular, ¿verdad? No sé dónde estábamos cuando recibimos el Evangelio, recibimos al Señor como nuestro Salvador. Él nos llamó, trató con nosotros. A todos nos pasó, antes de conocerle, antes de abrir nuestro corazón, ¿verdad? Sabemos que Él trató con nosotros, ¿verdad? Y nos rescató. Y aún hoy, día a día, en todos estos momentos, ahora mismo, ¿verdad? Él te está hablando algo que solo tú sabes, que Él quiere de ti y algo que tú necesitas escuchar ahora. De toda esa cantidad de discípulos que estaban allí en el monte, porque también dice en un pasaje que estaban allí en el monte todos estos discípulos, ¿verdad? Él llamó a 12. Los discípulos estaban atentos. Piensen que Andrés tal vez no estaba atento a lo que estaba Jesús diciendo y se perdió cuando él lo llamó. Eso es también, ¿verdad? De estar atentos, ¿verdad?, al llamado que el Señor tiene. Estar atentos a la voz del Señor. Y una vez que el Señor nos llama para que hagamos, no sé, que sirvamos ahora que estamos prontos a comenzar con las actividades en la escuela dominical, con los adolescentes. Hay muchas tareas para servir al Señor. Tal vez te habló en algún campamento o acá en la congregación. Bueno, una vez que está hecho el llamado, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Decimos que sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? O tal vez pensamos, esto es un precio muy alto que hay que pagar, me tengo que levantar temprano todos los domingos para
estar tal vez en el desayuno, no sé. Es un precio muy alto lo que hay que pagar para decirle sí al Señor. También hace un tiempo le compartíamos el tema del joven rico. El joven rico rápidamente puso en la balanza lo que perdía y lo que ganaba. Y para él pesó más su dinero, su amor al dinero y no amar al prójimo, que seguir al Señor. Eso, cada corazón de nosotros responde al llamado del Señor. Luego que el Señor te llama, hermano, sin importar, ¿verdad? Como vimos anteriormente, si no te crees capacitado, lo que tú necesites para lo que Él quiera que tú hagas, Él te va a capacitar. Solo tenés que ponerte en las manos de Él, ¿verdad? Y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, a lo que sea que el Señor nos pida que hagamos. Y ya está. Eso es lo que el Señor quiere, es un corazón dispuesto, entregado, ¿verdad? Cercano a Él. Y escuchar su voz. Y el resto es del Señor. Recuerda que no eres tú, es el Señor obrando a través de ti. Podemos decir que se puede trazar una línea de tiempo con la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? En el momento que nos convertimos, sin importar la cantidad de años, ¿verdad? El Señor nos llamó, hemos escuchado su voz, hemos estado creciendo, hemos estado cerca de Él. Pero el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si estamos atentos y si se lo pedimos al Señor, Él nos va a decir, ¿verdad? Y luego está la respuesta nuestra. En esta línea del tiempo o de vida de cada uno de nosotros, bueno, también cada uno podrá decir en qué lugar está parado. Otro de los temas que también mencionaba ahí, y yo lo tomé nota el domingo cuando hablaba Mauricio, porque tenía muchas cosas que ver con lo que pensaba hablar hoy. Hablaba acerca del propósito, que los acabo de mencionar, ¿verdad? Que el Señor pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros, es lo que David dice allí en el Salmo 138, y que esto sea un deseo de nosotros, hermanos. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Verdad? ¿Estamos realmente agradecidos al Señor por lo que hizo a favor nuestro? Si no, no sé, no podemos venir no sé, hermano, le digo con todo el corazón, de estar atento a esto, ¿verdad? Y bueno, que nuestra respuesta sea levantar la mano y decirle, aquí estoy, Señor. Luego mencionaba también cuál era el mensaje que tenían estos enviados para hablar allí. El mensaje, que lo vamos a ver al finalizar ahora en momentos nada más, primeramente era para el pueblo de Israel. Juan el Bautista ya había muerto, tanto así que las autoridades pensaban que había resucitado Juan el Bautista porque el mensaje que el Señor les manda a estos apóstoles era el mismo mensaje de Juan el Bautista: el reino de Dios se ha acercado, y el evangelio del arrepentimiento. Esto es lo que el Señor Jesús les pide a ellos que prediquen. Y las autoridades de allí pensaban, Juan el Bautista resucitó, ¿cómo puede ser? Este era el mensaje, ¿verdad? Pero después de la cruz, ¿verdad? Como que el mensaje se cerró, el mensaje fue completo, ¿verdad? Las personas estaban siendo preparadas, ¿verdad? Como esa fruta madura que viene de la lluvia, que ya la deja, ¿verdad? Yo me acuerdo de una higuera que había en el fondo de mi casa, gigante la higuera, como una casa, era de higo rosado, que se abría cuando la lluvia, y ahí había que cosecharlo y era una delicia. Y eso es lo que el Señor estaba preparando en los corazones de estos israelitas, era dejarlos prontos, ¿verdad?, para recibir el mensaje de la salvación, ¿verdad?, el perdón de pecados que Él iba a hacer allí en la cruz del Calvario. Y finalizando medio rápidamente, para que no se extienda mucho más,
el tiempo. Cuando el Señor les envía, cuando alguien le dice, le da un recado a alguien para que haga, ¿no? Nosotros en mi trabajo le llamamos de otra manera, pero no quiero vincularlo. Quien manda a hacer algo, tiene que ser consciente de que quien lo recibe comprende lo que tiene que hacer, ¿verdad? De que está capacitado para hacerlo, de que va a tener el tiempo para poder hacerlo y en definitiva que se va a poder hacer. Si no, digamos, no vale de nada mandar a alguien a hacer algo si sabemos que no se va a poder cumplir. Otra de las cosas interesantes que relacioné con lo que el Señor Jesús, cuando les manda, y ahora lo detalla, le da detalles precisos de a dónde ir, qué salir, qué hacer, dónde quedarse, también es que cuando uno le dice a alguien que tiene que hacer algo, hay ciertas preguntas que hay que responder en eso que uno habla. En lo que uno dice hay ciertas preguntas que tienen que ser respondidas. Hay una sigla que nosotros le llamamos Kekudoko. Kekudoko. ¿Qué cosa tienen que hacer estos apóstoles? El Señor fue claro. ¿Cuándo tenían que hacerlo? También. ¿Dónde tenían que hacerlo? Y cómo hacerlo. También, cosas interesantes que encontré, ¿verdad? Y que también, si escuchamos la voz del Señor que quiere algo de nosotros, si no lo hacemos es por nuestra culpa. Culpables somos nosotros de no hacerlo. Porque si el Señor nos pide, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Depende de nosotros. Y el Señor es claro también cuando nos pide algo, ¿verdad? Tal vez requiere sondear algunos lugares, no sé si para ser maestro, ¿verdad? Hay que hacer el curso de APEN, bueno, ¿verdad? Hay ciertas preparaciones que son necesarias, ¿verdad? Y en esa preparación, en ese sondeo, tal vez en horas felices y demás, podemos ir viendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de nosotros. Tal vez no se presenta así claramente como el llamado personal que hizo allí con los apóstoles. Tal vez lleva un tiempo, ¿verdad? Pero requiere que estemos cerca de Él. Él los llamó para sí y después les fue claro en lo que Él quería que ellos hicieran. Y pensaba, no les voy a leer de nuevo el pasaje, los últimos versículos, pero el Señor, la predicación del Señor primeramente era para las ovejas perdidas de Israel. Allí en Jeremías habla de su pueblo, que eran ovejas perdidas, Jeremías 50. Luego Él dice de sí mismo que fue enviado a las ovejas de Israel, en Mateo capítulo 15. Luego Él menciona en Juan 10 la existencia de dos rebaños, claramente, que es el rebaño del pueblo de Israel y el rebaño de los gentiles. Luego en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y al final dice, al judío primeramente, y también al griego. Y bueno, en la comisión, cuando él es arrebatado en las nubes, digamos, tomado en las nubes que se va con el Padre, al final él dice, ¿verdad? Anunciado el Evangelio, sí, pero ¿a dónde dice? ¿A dónde los manda? A toda criatura, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y luego también el pueblo de Israel y los religiosos de la época se sorprenden que los discípulos apóstoles van, digamos, y predican el Evangelio también a los gentiles. Hasta los apóstoles mismos se sorprenden de que ven en los gentiles realmente que se han convertido al Evangelio. Y van y dan las noticias allí a Jerusalén y era para todo el mundo, en definitiva, esta salvación tan grande. Pero por eso aquí, cuando Él los manda, que menciona que, no voy a buscar el pasaje, pero claramente es al pueblo de Israel que tienen que ir, ¿verdad? Les manda por los caminos que tienen que ir, a dónde entrar, a dónde no entrar. Eso lo tenemos en el versículo 5 y 6. En el 7, el rey no se ha acercado en la persona misma del rey, porque Jesús había venido. El rey estaba presente, o sea, el reino del Señor se había acercado, es lo que dice, y sabemos que su pueblo lo rechazó. Él vino a los suyos, y los suyos lo rechazaron. Dice que amaron más las tinieblas y rechazaron la luz.
Y queridos, si hay aquí alguno entre nosotros, o no sé si está siendo transmitido, pero en sus casas también, que allá me se enseña que sí, que ya les mando los saludos. Nosotros qué estamos haciendo, ¿verdad? Si alguien aquí no ha aceptado, ¿verdad?, el mensaje de salvación, no ha aceptado a Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿vamos a hacer lo mismo que el pueblo que le rechazó, que le dio la espalda? En el último versículo dice que, de cierto os digo, dice el Señor, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, esa ciudad que le rechazó, que le dio la espalda. Y si hay alguien aquí o en sus casas que está escuchando, la responsabilidad está en ustedes, queridos. Y es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y hay personas que no han todavía escuchado este mensaje y ustedes lo están escuchando. Entonces, están ustedes decirle sí, Señor, o darle la espalda. El Señor está a la puerta del corazón y llama. Si alguien abre, Él entrará a Él, se andará con Él, ¿verdad? Y Él quiere recibirte en su familia, en esta familia que estamos acá. Él quiere que pases la eternidad con Él, pero la respuesta es tuya. Así que no deje pasar la oportunidad de hoy, si alguien está aquí, de poder hablar con aquel que te invitó, o poder hablar con algún anciano de la iglesia. Y si estás en tu casa, bueno, lo mismo. Poder hacer una llamada, poder venir tal vez en la próxima reunión, preguntar más, ¿verdad? O allí donde estás, poder hacer la oración, decirle, Señor, acepto que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, soy consciente que te he dado la espalda. Perdóname, Señor, le podemos decir. Limpia mi corazón, límpiame, quita todo pecado de mi vida, Señor. Acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto, Señor. Te agradezco por Jesús. Gracias por su sangre que me limpió. Y le pedimos esto en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Y el Señor nos escucha. Y casi finalizando, vemos también un detalle nada más, pero no, sin irnos mucho del tema, que en el infierno van a haber distintos grados de sufrimiento, ¿verdad? Esto lo tenemos allí en el versículo 15, que dice que mayor castigo va a ser para estas ciudades que le dieron la espalda al Señor que para Sodoma y Gomorra. Y ya los últimos versículos, que me adelanté, ya desde el versículo 11 al 14, perdón, habla del tema de hospedar. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, verdad, hermanos en nuestras casas que han sido de bendición para nosotros? Ellos nos dicen que hemos sido de bendición para ellos, y esto se torna en este vínculo, este círculo, ¿verdad?, que es maravilloso. Pero, hermanos, que podamos tener hogares dignos, ¿verdad?, para recibir, ahora que están próximas las conferencias, no sé bien si van a abrir muchos hermanos del interior, pero si vamos a recibir hermanos a nuestra casa, que tengamos hogares dignos de recibir a esos santos del Señor que vienen a nuestra casa, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que ir a hospedarnos a algún lugar, también que podamos ser de bendición para ese hogar que nos recibe. Oramos. Padre amado, Señor, te damos las gracias por poder estar aquí en esta noche, por haber disfrutado, Señor, de la alabanza, por haber también elevado nuestras oraciones a ti, Señor. Y Padre amado, te agradecemos por lo que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu obra a favor nuestro. Gracias, Señor, que tú eres un Dios cercano, increíblemente, Señor. Un Dios todopoderoso y creador de todo lo que vemos, que nos asombra. Cada vez que se descubren cosas nuevas nos asombra, Señor, que eres un Dios tan grande. Y así todo, Señor, tú quieres tener una relación personal con nosotros,
lo dices en tu palabra, Señor. Señor, rogamos, Padre, que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos ayudes en nuestras casas, Padre. Tal vez tenemos hogares que no son cristianos la mayoría, tal vez tenemos persecución, Señor. Bueno, Padre, que tú nos des la sabiduría, Señor, los momentos del día para poder estar cerca tuyo, para poder apartar tiempos, para poder estar en comunión contigo, Señor, para poder estar cerca tuyo, que es lo que tú quieres, y que puedas encontrar también en nosotros hijos, Señor, dóciles, corazones tiernos, Señor, atentos a tu voz, y que no te demos la espalda. Y, Señor, continúa obrando en los corazones de aquellos que tal vez aún no han entregado su vida a ti, no han pedido perdón por sus pecados, para que tú continúes obrando en sus corazones, que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, y tu palabra siga obrando en ellos. Y cuídanos en el regreso a nuestras casas, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.